El escuchar al usuario, conocer sus demandas, cuáles son esas debilidades, cuáles son esos puntos que le preocupan de cara a atender el mercado de la forma más rentable, óptima posible, para nosotros es un deber. Siempre es interesante venir a estas jornadas organizadas por ATS para ver qué es lo nuevo que sugiere el software NX, en este caso, qué nos pueden ofrecer en el futuro y ver qué es lo nuevo. En este caso nos están presentando cosas nuevas de automatización de procesos de programación, junto con el tan de moda que está ahora la inteligencia artificial. Es una muy buena oportunidad para enseñar las últimas tendencias, no solo a nivel virtual, sino que luego podemos hacer demos en vivo y pueden ver aplicaciones que hemos desarrollado para clientes y que podremos aplicar en sus instalaciones si lo necesitan. Este evento es muy importante para todos. En primer lugar, para los clientes, pues tienen la oportunidad de verificar nuestros últimos desarrollos y nuestras soluciones, pero también de comprender tendencias importantes a nivel global que afectan el sector manufacturero y al mismo tiempo darnos retroalimentación. Bueno, pues estas jornadas están siendo muy interesantes. Conocíamos a ATS desde hace muchos años, pues es colaborador y proveedor nuestro de diferentes soluciones, no concretamente de esta de NX, pero nos está aportando un conocimiento extra que puede que en un futuro, pues de la mano de ATS, pues lleguemos a implementar también. Para los técnicos que estamos todos los días en nuestro día a día y con los problemas que tenemos todos los días, siempre está bien salir de nuestra burbuja y ver novedades y qué nos presenta la industria en un futuro. Actualmente estamos viviendo un momento de cambio a nivel europeo en el que ya empezamos a hablar de la industria 5.0. En esta industria o en este cambio se empiezan a fundir las fronteras entre la biología, la tecnología e incluso la sociedad. Este tipo de eventos están bastante bien para cualquier tipo de empresa o usuario interesado en ya engancharse a este tren de la industria 4.0 que le permita dar el salto a la industria 5.0 que ya la vamos a venir viendo en los siguientes años. La visita a las instalaciones de Tecniker también enriquecedoras, ver que la robótica se está modernizando, ¿no? Que la digitalización llega y ver ejemplos prácticos, ¿no? de robots tanto para fabricación digital o para láser para perforado. Es decir, me ha encantado ver mucho la aplicación de tecnologías. It's the end of a wonderful day with our friends from ATS. Thank you to them for the organization of the day and the visit of their workshop. Nos hemos podido juntar tanto las personas de ATS como Siemens y también nuestros clientes y prospects. Y ha sido una jornada realmente muy ilusionante y con muchas novedades.